Buenos días, sean bienvenidos todos ustedes. Estoy aquí haciendo unos ajustes. Creo que ahora están todo bien, todo listo. Eso ahora sí. Todo tranquilo, muy bien. Ahora estamos todos listos en el primer día de este trabajo de armonización cuántica para este pueblo maravilloso, los hermanos que están en la conexión con el trabajo de armonización cuántica. Estoy haciendo esta charla para que empecemos nuestros encuentros también aquí por la internet, en Instagram, también después en YouTube. Tenemos que hacer los ajustes. Les pido que tengan un poquito de paciencia conmigo, pero que muchas cosas son totalmente nuevas y realmente tenemos que tener mucho cuidado con los cambios para que nada se pierda, que todo salga como los equipos, los maestros tienen que eles querem, que desean que sean un cuidado un poquito mayor con ustedes. Agradezco con las personas del Brasil que están ahora aquí en el canal del Instagram, las personas que ya conocen el trabajo de armonización cuántica en el Brasil. Entonces, el objetivo de hoy es hacer exactamente una introducción para que después los desarrollos que vayan a ocurrir sean tranquilos para ustedes tener un camino para hacer las conexiones con tus maestros, con también las personas que están cercanos de ti, también las personas un poco más lejos. No importa, no hay que hacer unas dudas sobre eso. Por ahora tenemos simplemente que hacer las conexiones, aceptar las intuiciones de los maestros, y sí, a partir de ahora tendremos que hacer un poco más, tenemos que tener un poco más de sensibilidad, de estar un poquito más atento para las cosas que están a ocurrir, ¿cierto? Entonces, yo soy Sergio Oliveira, estoy en el Brasil, en Ciudad de Vitória. Tengo ese trabajo de armonización cuántica hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero ahora también, desde hace 2 años, 1 año y medio más o menos, tengo que hacer ese trabajo también en español con todos los países de la América Latina, del Mercosur, el sudamericano, casi todos. Pero estoy empezando el trabajo con el Chile, inicialmente con el trabajo del Chile, pero que hay una conexión con los mundos intraterrenos de este país, ¿cierto? Entonces las personas, los maestros las personas que tienen también la conexión con los mismos maestros, naturalmente harán sus cambios y estarán por cercano también, ¿cierto? Entonces, a forma de hacer el trabajo, de empezar el trabajo, muy difícil, pero que estoy estudiando español. Peço que perdonem las palabras que no tengo. Estoy estudiando de la forma que tengo conseguido, que tengo hecho un poquito aquí, un poquito ahí. Estoy escribiendo, estoy escuchando, oyendo las canciones, oyendo las charlas de otras personas, para que también tenga un poquito más de intimidade com vocês, certo? O trabalho de harmonização quântica, ele vem com uma proposta totalmente nova. Sem nenhuma criança, sem nadie de pessoas, sem nadie mesmo. Nadie dizendo para você, tener que fazer isso, tener que fazer aquilo, tener que ser assim, tener que ser. Não tienes mais. Vosotros son sus maestros. Entonces, el trabajo de armonización cuántica, ele viene con la propuesta de hacer primero con usted, primero para usted, la conciencia de que tú eres tu maestro. ¿Y por qué
Sergio Oliveira tener que estar hablando en español, tener que hacer las conexiones, pero que no hay otras personas. Las personas están simplesmente preocupadas con el dinero, elas quieren simplemente tener su poder, elas tener las cuestiones, las religiones, también la política. Entonces, tu pareja, por ejemplo, quiere hacer pareja, quiere tener casa, quiere tener un sitio, y acaba que las personas van se perdiendo, no tienen poquito de ganas de hacer lo despertar conciencial. Es la mayoría de las personas son así. Pero hay algunas personas que están con un vacío, un deseo de conexión, un deseo, no sabe dónde que lo busca, dónde lo encuentra, perdón, no sabe cómo hacerlo. Entonces, ese trabajo de armonización cuántica viene con una forma, una opción de las personas hacerem as conexões para seguir adelante en su vida, con tus historias, con todo aquilo que tienes que hacer. Entonces, primeiro, esse trabalho é do Brasil, sou brasileño, ¿cierto? Pero estoy haciendo las conexiones. Este año de 2022 estaré en el Chile en septiembre, entre los días 8 y 16, 15, 16, más o menos. Tal vez las clases de español, tal vez las consultas, clases de español, perdón, clases de armonización cuántica, tal vez curso, tal vez apometría, que voy a hablar en otra charla. Y también las consultas. En septiembre estaré físicamente con usted, pero que hay que hacer algunos trabajos también en plano físico, ¿cierto? Por eso estoy hablando un poquito hoy para explicar para ustedes, para traer a conocer este trabajo un poquito también la lengua española, ¿cierto? Algunas cosas que tengo que hablar con ustedes para que en este registro tengamos a las personas que van a estar viendo después. Tengo la dirección perfecta de que estamos hablando y cómo estamos hablando y también para dónde estamos caminando, ¿cierto? Bom, entonces, ¿qué pasa? Tenemos algunas anotaciones que mis maestros bajaron la información para hablar con ustedes. Primero, tenemos que entender que hay una necesidad natural, ¿no?, de las personas. En 2012, 2015, en ese periodo, pero más o menos, poquito menos, desde hace ese tiempo, esos años, ¿qué pasa? La energía de la Kundalini del planeta Tierra, que en este momento estaba en el Tíbet, en la India, toda la región de Oriente, cambia para el países de la América Latina, de Sudamérica, ¿cierto? La cordillera de los Andes hoy tiene abrigado en sí, en el mundo intraterrenos, la energía de la Kundalini del planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la América del Sur sea naturalmente la base del mundo nuevo que todos hablan, que todos dicen que tenemos un mundo nuevo con nuevas energías, con nuevas personas, la quinta dimensión, que tenemos que hacer un cambio y seguir adelante para la quinta dimensión. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde es esta información? ¿Cómo eso ha ocurrido? Entonces, la información, la base de la información, empezamos por eso. La Kundalini que se ha alojado en el cordillera de Andes, toda esta estructura de la Patagonia chilena, la Patagonia argentina, todos los hermanos que compartilhan de esa información, te están sintiendo, por decir mejor, están sintiendo que hay algo ocurriendo. Pero no se logra éxito en los proyectos, pero que no sabe cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo con las mismas energías, las mismas energías que tenemos ayer en el día de hoy. No hay cómo. Nuevas energías, nuevas acciones, nuevas actitudes.
aquilo que viejo não tienes mais serventia, não há como hacerlo, não há como utilizar aquela energia vieja en el mundo nuevo. Não temos como hacerlo. ¿Comprendes? ¿Lo comprendes que estou falando aqui? Então, o que passa? Toda proposta que nós temos de mudanças, de cambios, de las propostas estruturales, tienes que ser nuevas. Y los maestros, tal vez aquí empieza a ser un poquito más de conexión de la relación del trabajo ahora, pero que los maestros con esa necesidad que tenemos de hacer las conexiones y las personas no están atentas a los señales que están ocurriendo, estão fazendo as mesmas coisas, as mesmas atitudes, não lograrão êxito, não estão sanando as coisas que as pessoas estão buscando. Então, o que passa? A partir de agora, com as novas energias de harmonização quântica, sem dogmas, sem paradigmas, sem crenças, sem nada de religião, nadie puede hacer nada por ustedes, solamente ustedes por ustedes. No tenemos nada de conexión con estas estructuras, solamente ustedes y tus maestros. La sanación que tú buscas, la sanación que tú quieres, tal vez empezar una vida nueva, no hay que tener otras personas tener el poder de hacer eso por ustedes, solamente ustedes, sino ustedes mismos. Este es el trabajo. La nueva energía que está en América del Sur, suramericana, toda propuesta, esa nueva energía de la Kundalini ha despertado. Es como si las personas están levantando y están despertando y no saben dónde están, o qué está ocurriendo. ¿Qué voy a hacer hoy? No sé. Mañana, ¿qué hacer? No sé. La hora, o dia é muito rápido. As pessoas, quando se ha tomado conta, o dia já é cerrado. E outra coisa, a energia que vai barrando a energia. E para que a energia venha a estar arriba de novo, é muito gasto de energia para que se reponha, para que se empiece novamente a fazer as coisas. Então, essa necessidade de la compreensão era urgente. Mucho. E muito mais do que isso. Mucho mais do que isso. Outras pessoas não terão que fazer isso por você. Assim, dessa forma, com outras pessoas fazendo, falando e dizendo, hace isso, hace aquilo, tu não há que crescer. Os desenvolvimentos de tu vida não ocorrerão. E esse tempo, 2022, não há mais que fazer. Então, as pessoas que ligam para este trabalho de harmonização quântica por la ressonância, têm essa necessidade, esse desejo. Não há que se obrigar, não há que se dizer que tienes que fazer. Nadie pode dizer isso. Solamente com tu coração, com tu alma, com tu espírito, com um desejo verdadeiro, poderás seguir adelante, livres de las personas, livres de todo aquello que te hagas mal. ¿Cierto? Que eso fique muy bien comprendido. Si quieres lograr éxito en tu vida, tienes tú que ser tu maestro. Y ahí sí, aunque no tengas las informaciones, aunque no tengas cómo hacerlo, empecemos bem lentamente, um passito de cada vez, e logo estaremos um pouquinho mais adelante com outra energia, certo? Pero há outras coisas a se entender em este momento. Então, o que passa também com o cambio energético de la Kundalini e todo isso que vem ocorrendo cada vez mais, outras coisas ocorrendo, há uma necessidade da política hacer sus cambios. Entonces, ¿qué pasa? El país
todos los países, estamos hablando de Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, todos los países, todos, Colombia, todos los países estão haciendo sus cambios. E muito mais que isso, muitos desses países, eles estão se perdendo as suas raízes, seus valores. Em todos esses países estão se corrompendo. El Brasil, mesma coisa. Pero que aún en el Brasil tenemos un gobierno que está con una resistencia muy fuerte, haciendo lo que es posible para tener un poquito más de éxito en sus proyectos de garantir la seguridad, garantir la salud, de la educación en su pueblo. Pero los otros países no. Las personas están sufriendo, mucha gente muriendo. Eu não estou hablando de la COVID-19, não estou hablando de tener que usar mascarilla, de tener su pasaporte de tránsito libre. Não é isso. Estamos falando de coisas que as pessoas não hacen ideia de que estão ocorrendo. É uma coisa que vem ocorrendo há muitos anos, justamente pero que con el cambio de la Kundalini, con el despertar de las personas, el gobierno no tendrá más cómo hacer el control. Las personas tendrán que hacer de su vida otras cosas. Y el gobierno no tendrá más poder sobre las personas. ¿Comprendes que estoy diciendo? Entonces, las cuestiones políticas y también después las cuestiones religiosas, toda la esclavitud, por ejemplo, que los españoles, los portugueses, los países que colonizaron, que llegaron y todo aquello que ocurrió y hecho con las personas a lo largo de centenas de años. Estamos en un momento de hacer la retomada, de hacer una cosa nueva, de tener un poquito más de paz, un poquito más de luz, un poquito más de armonía, como le he dicho en el trabajo de armonización cuántica. Entonces, con todo eso ocurriendo, las personas no tienen las conexiones. Las personas que trabajan con la espiritualidad, por ejemplo, son pouquísimas las personas que tienen las informaciones con los maestros, que voy a hablar con ustedes en otro momento. Son pouquísimas las personas. Las personas no quieren saber de tener su despertar consciencial y ascensionar y cambiar su vida de acuerdo con aquello que las propuestas del maestro y seguir adelante. Las personas quieren simplemente que se tenga un dinero, se consiga un trabajo, que se tenga la pareja, que todo eso se vaya bien. Solamente eso. Y después, ¿qué viene después? Después, cuando llegar la muerte, ¿para dónde vas? E tu família, toda a linha de ancestralidade é plano astral. O que passa em plano astral? Que eres de plano astral? Que passa? Onde estás isso? ¿Comprendes que estou falando aqui? Então, a proposta desse trabalho de harmonização quântica é chegar até você, haciendo os cambios que são necessários para que tu tenhas e tu logres éxito, por assim dizer, em tus projetos, em tu vida. E aí sim, vamos falar de los maestros ascendidos e tener as conexões. Pero agora não há que fazer isso. Agora temos que compreender o que está passando aqui. As pessoas que estão cercanas, que não podem mais estar cercanas, temos que deixar partir. Como é que fazer isso? Sim? Outra coisa que temos que dizer, que deixar muito claro, que vocês que estão agora aqui, estão vendo esse vídeo, essa película, estão escuchando pelo Spotify, pelo YouTube, não importa, Instagram. Vocês provavelmente, vocês são os maestros que estão aqui, que estão dormindo. Mi trabalho é fazer com que você despierte.
y lo comprendas que tienes otras cosas a hacer aquí en el planeta. Tengo dicho aquí en Brasil que es como si yo soy la persona con la llave para abrir la puerta para que tú tengas un camino libre para seguir adelante. Estoy solamente para eso. Entonces, muchos comandos están en trabajo en todo el planeta. Y ahora es llegado el momento de hacer eso con ustedes. Estamos empezando el trabajo de una forma muy directa con el Chile, pero también en el Bolivia, Perú, como he dicho. ¿Comprendes? Que eso fique aclarado para ustedes. Son maestros, son comandantes que todos están durmiendo. Haré una otra charla para hablar solamente de los comandos, de los comandantes y las posibles conexiones que ustedes tienen. Pero ahora simplemente, tal vez sea no sé cómo se dice, tal vez un choque, tal vez un impacto muy grande, saber que ustedes, en la grande mayoría de las personas, son comandantes. Pero sequer no tienen, no acuerdan, no recuerdan de la información. E a partir de agora, com essa charla, empezarão a despertar. E aí, que fazer? Como fazer? Seguir adelante como? Então, o trabalho, da modulação quântica viene justamente para ser com vocês os cambios necessários para que empiecem uma nova vida com a consciência crística, com a consciência de que tu eres uno com algo mucho maior. E a partir de este momento, seguir adelante com a consciência mucho maior e melhor. Um pouquinho mais de paz e tranquilidade para a sua vida. ¿Lo comprendes? Esse é o princípio do trabalho. Então, miércoles cuántica es un momento que tengo en el Brasil también para hablar de las informaciones del plan astral que a partir de ahora empezaré a hacer con ustedes también. Siempre en el Instagram estaré diciendo cuando ocurrirán las informaciones, los encuentros, las charlas, pero tengo que hacerlo eso para que hagas una forma de para que tenhas, uma forma de seguir a conexão com esse trabalho, ¿sí? Então, hoje o que na minha vontade de fazer com você para abrir a conexão, para abrir o portal, ¿no? Para abrir o portal da informação, exatamente esse trabalho, ¿no? A forma é exatamente esse trabalho para que tenhamos uma forma de começar os cambios que são algo que en su mente tienes la intuición de que algo necesita ser hecho, algo necesitas empezar, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces que tengas en su mente lo siguiente, eres un maestro, vosotros sois maestros. Tal vez comandantes que até ahora estaban durmiendo en sueño muy profundo. Muito profundo, e agora estão despertando. É como todo que se despierta causa um pouco de desconforto, um pouquinho de medo, muitas vezes. Hablaremos sobre o medo, que é um holograma que não tem que ter medo de nada. Cito, nadie pode fazer nada a ustedes, solamente usted mesmo pode fazê-lo. Que mais? Que passa? Hablé dos mestres dos comandos da Kundalini, hablé da política um pouquinho, hablé também um pouquinho sobre setembro que estaremos. Creio que é isto. Quero agradecer as pessoas. Muitas graças. Hoje estou falando em espanhol. Gabi, muito obrigado. Georgia, muito obrigado. André, obrigado. Ângelo, graças, muitas graças. Amor, muitas graças. As pessoas que estão online en vivo ahora conmigo, también mi hijo también pasó por aquí. Quiero decirles que para este hombre que estás hablando con usted, soy una persona muy grata a los maestros que
tienen confiado a mí el trabajo de hablar con ustedes, de hacer las conexiones. ¿Sí? Pienso que te los pido, ¿no? que perdone las palabras que aún no tengo que cómo decirlos mucho bien, pero los cambios también estoy haciendo en mi vida para que cada vez más tenemos más éxito, también un poquito más de aclarar un poquito más todo que se necesita hablar. Por eso estoy estudiando, ¿sí? Entonces, miércoles cuántica es un momento que nos hablaremos un poco de que se pasa en el plano astral, los cambios que tal vez estén ocurriendo con ustedes, que en el futuro muy próximo tal vez ocurrirán un poquito más. Entonces, que dejo para ustedes hoy, ¿no? Media hora solamente de charla y dejo para hoy. Que tus ojos estén abiertos, que tus oídos estén despiertos para oír todo aquello que tus maestros están a decirte. Que en tu vida hagan todos los cambios para que logres éxito en todos estos proyectos. Todo aquilo que realmente é necessário para que tenhas uma vida feliz. Se talvez para tu vida hoje tenhas que fazer um pouquinho mais de esforço para ter a tu pareja, talvez el tu hijos, talvez el dinheiro, talvez el trabalho, não sei os tus desejos, pero hay una outra forma de hacerlos. Aquello que era viejo se fue. E o nuevo está adelante de ustedes y tienes que colocar tus manos con mucha gana de hacerlo, romper con viejos padrones y con muchas ganas, tener todo aquello que es tuyo. ¿Comprendes? Entonces, soy una persona que estoy a partir de ahora también disponible para ustedes, para hablar, para hacer las conexiones, para sanar un poquito de dudas dentro de aquello que también lo sé. Muchas cosas no lo sé aún, pero estoy también siempre estudiando, siempre buscando las conexiones. ¿Sí? Ruth, buenos dias. É que agora não he visto aqui, não passou todo. Buenos dias, Ruth. ¿Tienes mais alguém que entrou que não he visto? Perdóname, pronto, listo. Gente, então é isso. Deseo que tengan todos ustedes unos buenos días, una vida mucho feliz, con mucho amor, mucha paz, mucha luz, y que a partir de ahora también ustedes sean muy bienvenidos a esta energía de la armonización cuántica, y que sean por todo el camino, por todos los lugares donde están, que sean paz, que sean luz, que sean armonía para las personas, y a partir de este momento, cuando nosotros todos somos luz, paz y armonía, haremos todos los cambios que nos necesitamos, haremos todos los cambios que tenemos ganas de hacerlo. Un besito en su corazón, un besito en su alma. Sean más una vez muy bienvenidos. Que este trabajo de armonización cuántica tenga también mucho éxito en su vida. Que a partir de ahora una nueva persona empiece a nacer, empiece a surgir dentro de usted. E na verdade, nadie más lograron esto sobre usted, solamente ustedes. Muchas gracias e dejaré aqui também a próxima fecha para hacermos uma outra charla, para darmos sequência às propuestas de armonização quântica também, agora em espanhol. Muchas gracias, buenos días a todos ustedes. Gracias, un besito.